Muy bien, ahora estamos ya grabando. Muy buenas noches, reitero. Ya sabemos lo que tenemos que hacer la noche del día de hoy y vamos a dedicarnos pues, a este trabajo que es muy importante. Por un momento desaparezco de la pantalla y vamos a estudiar el capítulo 1. Hay bastante de teoría que tenemos que desarrollar la noche de hoy. Otra vez, ¿qué es lo que está pasando? Se me sale y sale el otro y quiere entrar. Ahí está. Yo me imagino que están viendo estas consideraciones generales sobre los proyectos de inversión. El lío es de que van entrando y ahí me perjudican un poco. Cada vez que entran, me sacan de la pantalla. Muy bien. Ahora un comprendido, por favor. Díganme, ¿me están escuchando adecuadamente? ¿El retorno es bueno? ¿El audio es bueno? Sí, sí, ¿Está bien? Y ahora es un problema porque a mí se me ha... A ver, un momentito acá. Ahora el audio se me ha perdido. ¿Qué problema? Un momentito, por favor, hasta que logre alcanzar este asunto de acá. Ya. Espera, como tiene retorno y me indican que es el adecuado, entonces vamos a seguir nomás con... Este es el capítulo 1, que son las consideraciones generales sobre los proyectos de inversión. Entonces empecemos. Aquí es apenas aprieto. A ver, aquí está. Entra un estudiante y me saca de la pantalla. Ese es el problema, ¿no? Bien. Vamos a hablar sobre los proyectos generales, sobre las consideraciones generales. ¿Ve? No me permite bajar. Estoy bajando, ya está aquí. Esto es. Voy a poner acá clase 18 o 10, 23. Aquí está clase 23. Voy a abrir. Aquí hay un... Es un problema realmente. Entran y me sacan, ¿no? Por algunas circunstancias. Voy a dejar esto. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Se refiere a este. Compartimos. Aquí estamos. Ojalá que no tenga problema. Otra vez me salí. Otra vez me salí. Miren, no hay caso. Entonces, lo que tengo que hacer es probablemente este otro de acá sacarlo, pues, ¿no? Es que entran las personas, me sacan. Bien. No sé si están viendo la pantalla, consideraciones generales sobre los proyectos de inversión. ¿Aló? ¿Están viendo la pantalla? Consideraciones sobre... sí. Ahora subo ya. Ahora sí tengo ya retorno adecuado. Estimados estudiantes, ¿están viendo la primera pantalla que dice capítulo 1, consideraciones generales sobre los proyectos de inversión? ¿Aló? ¿Hay alguien que Sí, pueda... se ve. ¿Se Sí, ve? que se ve, Ah, se ya, ve. muy bien. Ok, entonces vamos a trabajar con esto. Entonces, siguen entrando, miren qué manera de llegar tarde ya. No los vamos a dejar afuera. Hablemos sobre el objetivo general de un proyecto de inversión. Dice, fíjense, todo es proyecto de inversión. Se hacen proyectos de inversión en diferentes ámbitos de la vida económica de una nación, o por llamaremos de un estado, ¿cierto? Como son educación, salud, obras públicas, producción, turismo, en todo se hacen proyectos. Hoy en día todo está en función de los proyectos. No puede haber una inversión si no existe un proyecto. Es decir, supongamos que alguien quiera instalar una fábrica de enlatados de trucha en el lago, por decir. Entonces, esa persona no puede decir yo necesito 2,5 millones para que me presten para llevar adelante este emprendimiento. Lo primero que le van a exigir los financiadores es de que les presente el proyecto de factibilidad técnico económico para que sea susceptible de poder ser financiado.
reitero nuevamente, es decir, necesariamente tiene que haber un documento, ¿sí? que explique, ¿sí? Detenidamente cómo se va a invertir, en qué se va a invertir, si va a haber a quién vender, si hay suficiente materia prima, si la tecnología que se va a adquirir es la más adecuada y si van a, sobre todo y finalmente, si van a existir beneficios. Y justamente este es el punto que quiero que ustedes empiecen a discernir. Fíjense, pueden haber, ya les dije, proyectos, veamos, en educación puede ser la construcción de estas escuelas que estamos viendo acá, ¿sí? Salud, construcción de hospitales, obras públicas, podría ser construcción de carreteras, de puentes, producción, podría ser el ejemplo que acabo de indicarles, que es la instalación de una fábrica de enlatados, ¿sí? de trucha en Tiquina, podría ser, ¿no? En turismo podría ser adecuación o mejora de la infraestructura turística en la ciudad de Uyuni, podría ser, otra podría ser en la localidad de Songo, y así sucesivamente. Pero entre estos proyectos que acabo de comentarles, que requieren tener documentos técnicos y financieros que nos indiquen si conviene o no hacerlo. Y además, cuánto va a costar. Ahora, fíjense la concepción. Aquí viene el discernimiento desde un principio. ¿Qué tipos de proyectos vamos a estudiar? Miren, podemos nosotros mandar a construir una escuela, como esa que están viendo acá, es el Liceo Venezuela, ¿verdad? Venezuela. Y esta es una escuela de un país europeo, por decirles, ¿de acuerdo? Que aquí en Bolivia también tienen algunos, pero la concepción es, ¿para qué voy a invertir? En ambos casos tiene que haber, sí, documentos técnicos y financieros que nos indiquen cuánto va a costar. De todos modos, sabemos cuánto nos va a costar en ambos casos, pero en el de la derecha, que corresponde a la inversión social que realiza un Estado, justamente sirve, en ambos casos tiene los mismos objetivos, es decir, brindar una educación eficiente, eficaz, adecuada, moderna, etcétera, a los estudiantes de de una determinada región geográfica. Pero en este de la derecha, sí, no considera la devolución del dinero, es decir, la generación de beneficios. O el Estado construirá, ¿cierto?, escuelas para recibir beneficios financieros sobre la marcha, porque nadie paga, la educación es gratuita. Creo que en el trasfondo, sí, está mejorando la economía porque está dotando de educación a los miembros de la sociedad. Y aquí en este otro caso ocurre lo propio. Pero a diferencia del proyecto de la derecha, donde no se espera recibir beneficios económicos a fin de gestión, en esta sí. Es decir, un grupo de inversores, ¿sí?, va a ser un proyecto donde van a haber planos, va a haber un estudio financiero, etcétera. Sí, pero de las recaudaciones que se obtengan por las pensiones, que así se llaman, ¿verdad?, en estos colegios privados, es decir, van a obtener un beneficio económico los dueños del capital. Entonces, nosotros vamos a estudiar estos segundos, estos de acá, es decir, cómo lograr beneficio financiero por una inversión. En estos casos, en los casos de la construcción de colegios, en la construcción de hospitales públicos, en la construcción de puentes, etcétera, nadie sí cobra un peaje, por ejemplo, el puente de las Américas, por decirlo así. ¿Quién cobra sí, por pasar por el puente un peaje? Nadie, ¿verdad? Pero ahí está, y es una inversión millonaria, son casi 17 millones de dólares en ese puente, pero está beneficiando a la sociedad en la mejora del transporte, pero no se están cobrando beneficios financieros a fin de gestión. Entonces nosotros vamos a estudiar, reitero, ese tipo de inversiones, ¿sí?
Pero ahora digan, no digan atención, por favor, que no, no, ¿cómo es posible? Toda la educación tiene que ser gratuita. No puede ser así, señores, porque el Estado Nacional no tiene los suficientes recursos como para poder invertir y dar educación a toda la masa de demandantes, a los estudiantes. Muy apenas, ¿cierto? El Estado Nacional en la instancia supranacional, que es de gobierno nacional, o a las instancias municipales, que es donde tienen el deber de llevar adelante construcciones escolares, mantenimiento, etcétera, no se tiene capacidad para dar todo. Por eso tiene que haber la educación, hay la educación privada, ¿no? Y en la educación privada hay personas que invierten para la construcción, dotación de aulas, de pupitres, dotación de laboratorios, gabinetes, etcétera, etcétera, donde los estudiantes van a hacer sus prácticas, etcétera. Sí, pero también, señores, por su permanencia en estas aulas escolares, pagan. Y de esos pagos que se reciben, que son los ingresos, se van generando beneficios, se van utilidades y beneficios para las personas que son socias del proyecto, mientras que en el primer caso no. Es el Estado, bueno, es el que es el inversionista, pero no espera una devolución de dineros. Entonces, les decía que no tengan atención mucho enfado al comprobar que evidentemente existen esas diferencias. Lo que pasa que hay cierto tipo de proyectos también que son de tipo social, como el caso del teleférico, donde el tomar el transporte del teleférico significa también pagar, y el teleférico se mantiene por esos dineros que nosotros pagamos, ¿verdad? Al Estado que ha hecho la inversión. Los beneficios serán muy pocos, ¿cierto? Pero seguramente se van a volver a utilizar, pero la mayoría de esos ingresos que tienen sirve para el mantenimiento del sistema. Reitero, dice, en ambas concepciones debe existir un cuerpo de información económica y técnica que informe del requerimiento de un capital para la inversión. Aquí están, estos son los planos, ¿sí? Aquí deberían estar los presupuestos, etcétera. De manera que sumada a la inversión que requiere para la construcción de esto, fíjense, ahí están monedas, pero supongamos que sean monedas de oro. ¿Ya? Entonces, cuando existen estos dos mecanismos, en el primero, los planos, el presupuesto financiero y además financiamiento para llevar adelante el proyecto, entonces se produce lo que habíamos visto. En el primer lugar, el de la derecha, educación para los niños. En el de la izquierda también, educación para los niños. Pero en este caso, fíjense, aquí no hay beneficios económicos, mientras que en el segundo, y ustedes verán porque es lo que he puesto además adecuadamente este asunto, porque fíjense, ese es el resultado de la elucubración del trabajo en el cerebro de los inversionistas, del proyectista, que se va a constituir en beneficios económicos, ¿cierto? Los de la izquierda, los que quieren hacer inversión privada, ¿sí? O que los retornos, entonces están pensando en el beneficio económico, mientras que de la derecha el beneficio social. A nosotros vamos a estudiar estos segundos, este de acá. Esos proyectos que van a rendir, que van a producir utilidades, ¿cierto? Es decir, yo voy a vender el producto en 10 bolivianos, por decirles, ¿no? ¿Cuánto me ha costado producir este producto y llegar hasta el consumidor final? 8 bolivianos. ¿Cuánto va a ser la utilidad? 2 bolivianos. Esos 2 bolivianos de miles de productos que se vendan son los ingresos. Y los ingresos menos los costos se constituyen en las utilidades, es lo que inicialmente les indico. Y esas utilidades, ¿sí? En el tiempo se van a transformar en beneficios, y esos beneficios nos van a indicar si existen, si conviene o no conviene hacer el proyecto. Voy a continuar. El tipo de proyectos de inversión, que son el objeto de estudio de este libro del que estamos estudiando, requiere del aprendizaje de una serie de conocimientos y habilidades para producir una investigación que sea coherente
con el objetivo establecido de demostrar la viabilidad de los estudios que la componen. Vamos a estudiar en todo este semestre varios estudios, si valga la redundancia, vamos a estudiar varios estudios que componen un proyecto de factibilidad técnico-económico. En la clase anterior ya habíamos hablado algo acerca de este hecho, y lo que quería comentarles es que van a ver los siguientes estudios. Primero, un estudio socioeconómico, un estudio de mercado, un estudio técnico y un estudio financiero. Estamos dejando de lado el estudio ambiental porque esa es una especialidad que en algunos proyectos vale la pena incorporarlos y en otros no vale la pena incorporarlos. Bien, entonces ya sabemos qué tipo de estudios va a ser el objeto, ¿sí?, de tratamiento durante este semestre. Aquellos estudios que nos van a permitir generar además utilidades. Bien, pero ahora veamos esta temática, ¿sí?, referente, ¿por qué estamos estudiando proyectos? ¿Sí? Porque los proyectos que tenemos que elaborar, ¿sí?, que tenemos que aprender a elaborar, sirven para dos hechos básicos. El primero de ellos para sustituir las importaciones, ¿sí? Y el segundo de ellos porque estamos resolviendo, bueno, en realidad, un problema de la sociedad. Y ese problema de la sociedad puede ser de que falta ese producto o ese servicio, o existe mercado para empezar a competir, ¿sí?, con el servicio o mercado que queremos llevar adelante. Pero de todos modos, cuando estos proyectos se ponen en marcha, ¿cierto?, mejora automáticamente el Producto Interno Bruto. Es decir, un estado como el de Bolivia, la Argentina, Chile, cualquier estado del mundo, mide, ¿sí?, su crecimiento económico a través del Producto Interno Bruto, que es el que les estoy mostrando ahí en una formulita. Ese Producto Interno Bruto es igual al consumo de gobierno o consumo de las personas, más, ¿sí?, más las inversiones, más las exportaciones, menos las importaciones y menos las transferencias de capital. Reitero nuevamente, el Producto Interno Bruto es la medida, ¿sí?, de una economía. Una de las medidas, porque existen también balanza comercial, balanza de pagos y otras, pero normalmente, ¿cómo se mide? ¿Sí? Dos instituciones importantes que tienen los estados, entre ellos el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadística, reciben informes de aduanas, de los ministerios, de varios sectores productivos, ¿sí?, de turismo, de deportes, van haciendo estadísticas de tal manera que al finalizar el año, entonces pueden contabilizar, ¿sí?, todas estas inversiones, lo que se ha pagado por las importaciones, lo que hemos obtenido por las importaciones, el consumo que vive del gobierno y el consumo de las personas, y más o menos las transferencias de capital. Es decir, va a ser positivo para el PIB cuando viene dinero, ¿cierto?, del exterior. Viene de dos maneras, viene, ¿no? De una manera general el dinero, ¿no? Es decir, las señoras, las personas que han ido a trabajar a Europa normalmente, o Estados Unidos, Brasil, mandan dinero a sus familiares. Aunque ustedes no crean, es un monto bastante alto mensual y ese dinero está entrando en nuestra economía. Pero también estas transferencias de capital tienen signo negativo cuando el Estado tiene que pagar por concepto de préstamos a organismos internacionales o bancos privados de donde se ha obtenido dinero para nuestra economía. Bien, esta medida, ¿sí?, que es el Producto Interno Bruto, tiene estos elementos en su ecuación. Este consumo de gobierno, es decir, cuánto consumido el gobierno, ¿sí?, en la compra de botas, por decirles, para los soldaditos,
ropa camuflada. ¿Qué más compra el gobierno? Gases también. ¿Qué más compra el gobierno? O sea, todo lo que compra el gobierno, ¿sí? El consumo del gobierno tiene que sumarse acá, más el consumo de las personas. ¿Qué consumimos las personas? ¿Sí? Las personas consumimos carne, papa, cereales y de todo. De alguna manera, ¿sí? El Instituto Nacional de Estadística lleva esas cuentas de consumo de gobierno y consumo de personas. Aquí se agrega esta letra I que corresponde a las inversiones, es decir, el Estado va a hacer inversiones, sí, el Estado va a hacer inversiones en materia de carreteras, en materia de escuelas, en construcción de la infraestructura necesaria, ¿sí? Hospitales, etcétera. Y esas son las inversiones que realiza el Estado. Pero en esas inversiones también están inmersas, sí, las inversiones que pueden generar los privados, es decir, Perico de los Palotes, sí, o el señor Johnny Choque Condori, que no sé si nos estará escuchando en este momento, pero José Salomón Choque Chambi sí lo está haciendo, y él es inversionista, ¿de acuerdo? De alguna manera ha ido a trabajar al trópico paseño, a Teoponte, se ha encontrado con una buena veta de oro y ha logrado obtener en el transcurso de un año $3 millones. Y bueno, entonces el señor no se puede quedar con el dinero guardado en el banco porque sería una torpeza, porque guardar el dinero en el banco le significa ni el 1%, no, es decir, uno deja dinero para que el banco se haga más rico, más o menos es el concepto. Pero como son jóvenes, ¿cierto? Entonces pueden trabajar su dinero y hacen inversiones. Va a instalar ese señor Choque, va a instalar una planta de producción de enlatados de trucha en Tiquina. Esa es una inversión. Por lo tanto, el Estado invierte y los inversionistas también invierten. Entonces, mientras más inversión haya, entonces el Producto Interno Bruto crece, ¿verdad? X son las exportaciones. ¿Qué exporta el Estado o qué exportan los privados? En Bolivia se exporta bastante. Miren, fundamentalmente exportamos minerales, estaño, plata, zinc, cobre, etcétera, etcétera, ¿no? También exportamos gas a la Argentina y al Brasil. Exportamos gas licuado de petróleo al Paraguay, etcétera, etcétera, que van sumando esas exportaciones que vienen por la contribución tanto del Estado como de privados. También los privados exportan torta de soya, exportan aceite, alcohol anhidro o alcohol simplemente, etílico, etcétera. Y por lo tanto, si exportamos es de que ese dinero va a entrar a la economía. Menos las importaciones. Bolivia tiene que importar, ¿sí? Para su propia su sobrevivencia o para satisfacer las necesidades de los habitantes, varias cosas, entre ellos automotores, medicamentos, comida, o sea, muchas cosas, todo lo que ustedes ven, ropa, lapiceras, todo lo que viene de afuera es una importación, por lo tanto, el signo es negativo. Y de las transferencias de capital ya hemos hablado. Positivo cuando viene dinero, ¿cierto? De las personas que viven en el exterior, o si nos hacen un préstamo, ¿sí? De un banco, viene como transferencia positiva. Pero si tiene que salir del Estado por el pago de préstamos o por algunas otras situaciones, entonces T es negativo. Ahora este PIB tiene un apellido. Este va a ser el PIB del 2020. Vamos a tener este año un PIB del 2021. ¿Qué es lo que dicen las autoridades de gobierno que manejan la economía política del país? Ellos dicen de que el PIB del 2020 ha sido un verdadero desastre y que hemos tenido serias dificultades con respecto al PIB del 19. Sí, pero en el PIB 20 la economía se ha paralizado como consecuencia del virus por el que estamos atravesando. Y se supone que ha habido decrecimiento del PIB, es decir, si el PIB del 2019 alcanzaba, por decirles, a 15.000 millones de dólares, entonces el PIB del 2020 ha bajado a 9.000 millones de dólares, es decir, ha disminuido el PIB con respecto al 2020. El 2021
vamos a superar aproximadamente, bueno, vamos a superar el del 2020. Entonces ahí empezamos a medir simplemente cuál es el porcentaje de incremento. Y si el porcentaje de ese incremento está en el orden mayor a 4.5%, entonces paga doble aguinaldo, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación importante que tenemos que ustedes tienen que aprender. Así se mide la economía. Evidentemente, no es el único, atención, la única medida de una economía. Hay también la balanza de pagos, hay la balanza comercial, ¿cierto? Pero este es el indicador más importante. Así se mide, ¿de acuerdo? Ahora, por supuesto, ahora, ¿cómo miden cada uno de estos elementos? Ya tienen pues metodologías específicas, por decirles, el consumo de gobierno. ¿De dónde se va a obtener este consumo de gobierno? De la contabilidad que llevan todas las instituciones del Estado con referencia al consumo, ¿no? Ahí tienen el consumo básico, ¿cierto? El pago también por sueldos y salarios, la compra de jabón, de detergentes de las instituciones, todo eso va sumando y es el consumo de gobierno. Más el consumo de personas, que es el consumo de personas, la papa que se consume, el arroz que se consume. ¿Quiénes llevan, ¿quiénes llevan en cuenta esos consumos? El Instituto Nacional de Estadística. Y les he presentado acá justamente, ahí fíjense, en Miraflores, ¿no? Estas son las oficinas principales que dice Instituto Nacional de Estadística. Y por ley, sí, todas las instituciones, ¿sí? Para empezar, aduanas, registra y pasa la información inmediatamente al INE y al Banco Central. De las importaciones y exportaciones, todo eso llevan el control. Todas las empresas, sí, grandes o todas las empresas en Bolivia están en el deber de presentar ante el Estado informes mensuales, anuales, sobre el consumo, sobre la producción, y de esa manera se puede calcular el Producto Interno Bruto. Pero son básicamente las dos instituciones que tienen que llevar. ¿Quién da el resultado final? Es el Banco Central, sobre la base de la información que le proporciona el INE. Al INE, ¿de dónde le llega la información por ley? Le llega de aduanas, de impuestos internos, de los ministerios. Es decir, ya tienen una lógica establecida, ¿sí? Donde fluyen los datos y se convierte en información aplicando la ecuación que les he mostrado anteriormente, que evidentemente es una ecuación de tipo empírica, de que es una ecuación, pero al fin y al cabo así se mide. Puede tener algunas variaciones, etcétera, pero esto es lo que en general mide. Si el valor registrado del PIB en una gestión, dice, es mayor al anterior, demuestra que la economía crece. En consecuencia, puede medirse el índice de crecimiento. Por eso les decía, el 2021 hay un crecimiento ligeramente superior al 2020. Entonces, eso significa que la economía está creciendo. Ahora, esta relación proyecto-economía. El proyecto también se define como la célula de la economía. Mientras más proyectos existan, una economía es más grande. Claro, entonces, si ustedes se dan cuenta, si hacemos un proyecto, en primer lugar estamos haciendo una inversión. En segundo lugar, estamos ofreciendo servicios o productos a la economía. ¿Y eso para qué? Para el consumo de gobierno y para el consumo de las personas. Pero también tiene otra ventaja. Es decir, vamos a sustituir las importaciones. En vez de que se salga el dinero del país, nuestras reservas, se va a quedar. Es decir, nos vamos a vender entre nosotros mismos, pero vamos a aumentar el consumo. Entonces, realmente para el crecimiento del Producto Interno Bruto es necesario que se lleven adelante proyectos de todo tipo, ¿de acuerdo? Los proyectos de construcción de hospitales, de escuelas, para que se obtenga utilidad o no, se tienen que hacer, y mientras más inversión, más grande el Producto Interno Bruto. Pero nosotros necesitamos, sí, elaborar proyectos, pero proyectos que vamos a llamar proyectos de inversión, donde el común denominador para nuestros proyectos va a ser la obtención de utilidades, ¿cierto? Utilidades, la generación de utilidades.
¿Para qué? Para generar beneficios. ¿Para quiénes? Para los dueños del capital. El dueño del capital no siempre pueden ser accionistas privados, el dueño del capital puede ser el Estado también, ¿no? Por ejemplo, dice, la red de teleféricos como proyecto requirió cerca de $1.000 millones para la puesta en marcha. Miren qué foto más hermosa. La que estamos mostrando ahí es el teleférico y abajo La Paz, al fondo el Illimani, ¿sí? Qué fotografía más hermosa, ¿no? Pero para construir toda la red de teleféricos que benefician a la ciudad de La Paz y a la ciudad del Alto, ¿sí? Se ha requerido $1.000 millones. Se ha hecho esa inversión, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Satisfacer la demanda de personas en servicio de transporte de las ciudades de La Paz y el Alto. ¿Qué de beneficio tiene el haber instalado este tipo de transporte para la economía? Tiene un beneficio muy interesante, porque ¿cuántos millones se han transportado de La Paz al Alto? Hasta el año pasado, creo que 4 millones, pongamos que sean 10 millones, ¿ya? 10 millones de personas. Las 10 millones, el traslado de los 10 millones de personas han constituido un ahorro, ¿sí? en el combustible de los automotores que transitan por la autopista. Es decir, ya no se ha tenido que gastar tanto dinero. No se ven ustedes que en Bolivia tenemos graves problemas con la provisión de gasolinas. Compramos del exterior. Entonces, en este caso ha habido ahorro, ¿sí? en la adquisición de carburantes, de hidrocarburos, para que puedan subir esa misma cantidad de pasajeros de la ciudad de La Paz a la ciudad del Alto o viceversa. Entonces ha habido un ahorro, sí, pero ¿cómo se mueven? Dirán ustedes. Claro, no se mueve a gasolina, pero se mueve con electricidad. Pero tenemos la gran ventaja, sí, en La Paz en especial. Voy a cortar un momentito acá. La señorita Luna, vamos a ver. Ahora está. Belén Paco también está. Muy bien, a ver, vamos, continuamos. Entonces, acá sí se gasta en electricidad, pero a Dios gracias de estos nevados que corresponden a la cordillera real, ¿sí? Aquí está el Mururat, aquí están los otros, aquí está el Huayna Potosí, no lo vemos todavía. Y de ellos descienden, ¿cierto? Ríos. Y uno de los ríos que desciende del Huayna Potosí es por el Valle de Songo. Y en el Valle de Songo se han instalado turbinas hidroeléctricas y desde allá se produce la electricidad. Pero esa electricidad nosotros la producimos y pues se la vende, por supuesto, esa electricidad a la compañía de teleféricos, y la compañía de teleféricos, por la recaudación que realiza al mes por los pasajes, paga a la compañía eléctrica. Pero ese dinero, si se dan cuenta, ha quedado en la economía, no es un dinero que está saliendo de la economía. Es decir, en primer lugar, sí, ahorramos en la compra de combustibles, y en segundo lugar, el dinero está girando en nuestra propia economía, está generando impuestos, está generando utilidades a las empresas, esas empresas que han recibido más dinero por la venta de electricidad, están recibiendo también, están dando mayor impuesto a la población, están pagando, fíjense, ha mejorado de alguna manera la economía. Entonces, y al instalar este servicio de teleféricos, ha habido una inversión, pero al mismo tiempo es un consumo, ¿sí? Es el consumo de personas, porque estamos consumiendo